Ustedes, y con tu espíritu. lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta una parte del Sermón de la Montaña. Todo este capítulo 5 de San Mateo y los siguientes son ese famoso Sermón de la Montaña que empieza con las bienaventuranzas. Hoy en este Evangelio el Señor nos enseña la verdadera justicia y nos pide que la vivamos, esa justicia, que es superior, nos dice, a la de los escribas y fariseos. Tiene que ser nuestra justicia superior a la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios pide se basa en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Jesús no se conforma solo con el cumplimiento externo de los mandamientos, sino que nos pide el cumplimiento interior, el del corazón. Que lo que hagamos sea porque nos sale del corazón, no porque esté escrito en una ley, no porque esté escrito en los mandamientos. Jesús no nos propone una moral legalista, sino una moral evangélica, que nos hace verdaderos hijos de Dios y hermanos entre todos. Hay dos enseñanzas, hay más, pero me voy a fijar en dos enseñanzas de este Evangelio. La primera es cuando dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Veamos primero, reflexionemos cómo es la justicia de los fariseos para que luego nosotros la superemos. No nos dice que igual que la superemos. Y vemos que los fariseos se sabían toda la Biblia, cumplían los mandamientos al pie de la letra, preceptos, normas, todo eso lo cumplían perfectamente. Y a nosotros nos pide el Señor más que eso solo no vale, que con eso solo no entramos en el reino de los cielos, con cumplir solo el mandamiento, voy a misa el domingo y ya durante la semana hago lo que quiero. Eso es solo cumplir la ley, el mandamiento, pero sin poner el corazón, sin creer en ello. Y Jesús no está hablando de algo negativo que hacían los fariseos, sino más bien de lo bueno que dejan de hacer. Podemos hacer mucho más que solo ir a misa. Nos tendremos que preguntar cómo estamos viviendo nosotros los mandamientos de Dios. El Señor, en una ocasión, que viene bien la parábola que pone en otra ocasión para entender esto, la parábola del buen samaritano. Un señor por el camino, lo asaltan, lo golpean, lo dejan medio muerto en el camino,
Y luego nos dice en la parábola que pasa un fariseo, ni lo mira, pasa un sacerdote, ni lo mira, pasa un escriba, no le hace caso, y es aquel extranjero el que lo acoge, aquel extranjero el que lo cuida, aquel extranjero el que le da una posada para que lo alimenten. Ahí los fariseos, el escriba, no hicieron nada malo, porque en el Antiguo Testamento dice: no robarás, no matarás, no juzgarás. Sí, en el Antiguo Testamento exhortaban a dar limosna, a ayudar, pero lo que obligaban era a no hacer el mal. Entonces ellos no se sentían responsables de la suerte de ese que había quedado en el suelo. De lo que examinaban su conciencia los fariseos es de no hacer el mal. Aquí el sacerdote había robado, le había pegado, ¿lo había dejado medio muerto? No. Por tanto, para ellos eso era normal. Un mandamiento es no robar, pero como cristianos tenemos que dar un paso más, es decir, dar limosna. Un mandamiento es no mentir, pero como cristiano es defender la verdad, atacar la mentira. No quedarnos nosotros, bueno, yo no he dicho mentira, si los otros dicen mentiras, no. Hay que defender la verdad y atacar la mentira. Un mandamiento es no matar, pero si somos verdaderos cristianos no nos podemos quedar solo ahí. Nuestra obligación es luchar por leyes que favorezcan la vida, apoyar partidos que favorezcan la vida. Si no somos mejores que aquellos que se conformaban con no hacer el mal, no somos verdaderos discípulos de Jesús. No somos auténticos cristianos. Y lo dice Jesús: si no sois mejores, no vais a entrar en el reino de los cielos. Hay que tomarnos esto en serio, no solo el cumplir el mandamiento, sino un paso más. Y hacerlo por amor. Y hacerlo convencido de que el Señor me pide que le ame a Él y ame a los demás. Otra enseñanza importantísima que nos dice hoy el Señor. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si venimos un día a misa y no estamos en gracia, es decir, estamos en pecado mortal, no podemos recibir la comunión. En pecado mortal no se puede comulgar. Si hemos ofendido a alguien, si lo hemos tratado mal, si no lo hemos tratado como un verdadero hijo de Dios, no podemos venir a la iglesia, poner cara de buenos y comulgar como si no pasara nada. Tenemos que quitar primero esa ofensa delante de los ojos de Dios. Si no, ¿cómo el Señor, que todo lo ve, va a querer entrar en tu cuerpo que está manchado? ¿Cómo obligas al Señor a que entre en tu cuerpo lleno de pecado? Pidamos primero perdón, pongámonos en gracia delante de Dios. Imaginaos que ofendo a una persona, la humillo, la critico, miento sobre esa persona, le robo, y luego voy y le digo a sus padres, a su padre y a su madre, que os invito a una fiesta a mi casa, venid. Y van a decir los padres: ¿cómo? O sea, humillas a nuestro hijo, está llorando tu hijo por nosotros y quieres que nosotros vayamos a tu casa a celebrar una fiesta. Primero, pídele perdón, devuélvele lo que le has robado. Si has dicho mentiras contra él, devuélvele la verdad. Y luego ya así, ahí así te podemos perdonar. Pero si no perdonas, no vas a recibir esa bendición. Porque somos hijos de Dios, es verdad, pero la otra persona también es hijo de Dios.
a la otra persona también, el Padre, Dios, le duele que le ofendamos, que no somos hijos únicos. No se puede comulgar en pecado. Es la doctrina de la Iglesia desde hace 2000 años. Ya San Pablo lo decía: el que come y bebe la sangre de Cristo indignamente, come su propia condenación. Así lo ha mantenido la Iglesia durante todo este tiempo. Antes de comulgar hay que estar en gracia. Da igual quién lo diga. No podemos comulgar en pecado mortal. Si nos están diciendo que los divorciados que se han vuelto a casar pueden comulgar, la palabra de Dios tiene 2000 años. No la pueden cambiar, aunque sea un obispo vestido de blanco. Si nos están diciendo que las parejas del mismo sexo pueden comulgar, están en contra de la ley de Dios. No se puede comulgar en pecado mortal. ¿Y para ello qué hay que hacer? Lo primero, arrepentirse, pedir perdón al Señor, dolernos de nuestros pecados, tener el propósito de enmienda, confesar los pecados y cumplir la penitencia. Entonces sí, ahí nuestra alma ya ha quedado limpia, ahí nuestra alma ya está en gracia, ahí nuestra alma sí está preparada, nuestra casa limpia para recibir al Señor. Ahí sí viene el Señor. Ahí sí es, como dice, ves primero a reconciliarte con tu hermano y luego ya vienes y pones la ofrenda, presentas la ofrenda, es decir, recibes al Señor. Este Evangelio de hoy también nos enseña que existe un lugar en el que tendremos que pagar nuestras deudas y que no se sale de allí hasta que se haya pagado el último centavo. Ese lugar es el purgatorio. Y en ese lugar se pagan las deudas que hemos contraído aquí por nuestros pecados. Si cometemos pecados y no pagamos aquí las deudas por los pecados, nos toca en el purgatorio. ¿Y cómo se pagan las deudas aquí? Haciendo sacrificios, haciendo oración, ofreciendo santas Eucaristías. Y hay que pagar hasta el último céntimo. Y si no, nos tocará en el purgatorio, que es mucho más costoso que aquí en la tierra, que es mucho más doloroso. Por eso se ofrecen Eucaristías, por eso se pide por los difuntos, por si están en el purgatorio, para ayudarles desde aquí en la tierra a pagar esas deudas que han contraído por sus pecados. Porque a lo mejor sí, han muerto y después de estar confesados, y la confesión te borra la culpa, pero no la deuda. No se nos olvide esto. Cada pecado que cometamos tiene su culpa y su deuda. Con la confesión se nos borra la culpa, pero la deuda la tenemos que pagar aquí en la tierra, haciendo sacrificios, rezando el Santo Rosario, recibiendo indulgencias, para que ya sí, si el Señor nos encuentra en ese estado sin deudas, vayamos directamente al cielo. Por tanto, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé luz para no cometer pecados mortales, que nos dé luz para saber que solo con el cumplimiento de los mandamientos no basta, que hay que entregarnos mucho más en la caridad al prójimo, porque en la caridad al prójimo está el amor a Dios, y pidiéndole perdón siempre al prójimo, porque pidiéndole perdón al prójimo le estamos pidiendo perdón a Dios. Alabado sea Jesucristo. Sea para siempre bendito, alabado.